Ya vamos a iniciar entonces con la primera clase virtual que corresponde al tema del lenguaje algebraico. Esto sería de matemática para octavo año de básica. Ya tenemos nuestro tema del lenguaje algebraico. Nosotros, ¿para qué necesitamos el lenguaje algebraico? ¿O cómo aparece esto? Aparece debido a una necesidad de expresar diferentes situaciones en las que yo no puedo determinar valores fijos, como por ejemplo, una cierta cantidad de dinero que yo no sé cuánto es, la edad de una persona. Cuando yo digo tiene 13 años, está el número 13, pero si digo la edad de una persona no sé cuánto es, por lo tanto la expresamos en lenguaje algebraico. Puede ser también el precio de cualquier artículo, el valor de un número, también las medidas de un terreno, puede ser. Ya todos estos valores que yo no sé cuánto valen, los expresamos a través del lenguaje algebraico. ¿Pero qué es el lenguaje algebraico? Es aquel que utiliza una combinación tanto de números como de letras, relacionados entre sí por los signos de las operaciones aritméticas. Así como el lenguaje literario se expresa a través del alfabeto, el lenguaje algebraico se expresa a través, redundando, de expresiones algebraicas. Las letras que se emplean en este lenguaje se los conoce como variables o incógnitas. Si observamos, está inclusive resaltado para que nos acordemos que van a llamarse variables o incógnitas. Y siempre se utilizan para designar a los valores desconocidos. ¿Cuáles son esos valores desconocidos? Aquellos que los vamos a expresar a través de letras. Puede ser cualquier letra del abecedario. Puede ser A, B, C, M, N, N, X, Y, Z. Si quiero expresar algunos valores que son secuenciales, las letras también tienen que ser secuenciales. Y la que se utiliza con mayor frecuencia es la letra X. Vamos a pasar con un ejemplo. Este ejemplo se encuentra en su texto, en la página 241. En la información que se envió el día de ayer en el documento que le envía el tutor, ahí se encuentra que la información que usted puede leer está a partir de la página 241. Este ejemplo se encuentra en esa página. ¿Qué me dice? Jairo tiene una cierta cantidad de libros. Y Ana tiene el triple de los libros que tiene Jairo más 5. ¿Cómo se puede expresar el número de libros que tiene Ana? Aquí tenemos resaltado con negrita cierta cantidad de libros. Esta cierta cantidad de libros, que yo no sé cuánto es, lo vamos a representar con la letra X. Y va a representar la cantidad de libros que tiene Jairo. Pero en el problema me pregunta, ¿cómo se puede expresar el número de libros que tiene Ana? Eso es lo que necesitamos expresar. Me dice que Ana tiene el triple. El triple lo represento con el número 3 de los libros que tiene Jairo. Jairo tiene la cantidad de X libros. Entonces, si uno con el 3 de triple, me quedaría 3X. Pero tengo un dato adicional que dice más 5. La palabrita más representa el signo de adición. Quedaría más 5. Es decir, que para representar la cantidad de libros que tiene Ana, me quedaría como 3 que representa el triple, X de la cantidad de libros que tiene Jairo y más 5. ¿Sí?
Ya, ese es el primer ejemplo. Ya vamos entonces con una pequeña nota, donde recordamos que así no hayamos utilizado el lenguaje algebraico, nosotros ya lo hemos visto. ¿En donde le hemos visto al lenguaje algebraico? Sin saber qué es lenguaje algebraico, lo hemos visto a través de las fórmulas. Mire, con las letras se expresan de forma concisa relaciones y propiedades entre magnitudes. Las expresiones literales reciben el nombre de fórmulas. Cuando nosotros representamos dentro de cualquier fórmula un valor, esos son las expresiones aritméticas. Pero si lo expresamos a través solamente de fórmulas, aquí tenemos el lenguaje algebraico. Un ejemplo, por ejemplo, aquí tenemos el área de un triángulo. Si lo expresamos en lenguaje aritmético, solamente utilizamos los números. Por ejemplo, aquí la base del triángulo es 8 y la altura es 10. La fórmula para calcular el área es base por altura sobre 2. Si multiplicamos 8 por 10, me da 80. 80 dividido para 2 es 40, que sería el área. Pero ¿qué pasa si yo no tengo los valores? Si yo no tengo los valores, tengo solamente que reemplazar en la fórmula. Y solamente lo que aparece reemplazado en la fórmula vendría a ser el lenguaje algebraico. ¿Por qué? Porque ahí tengo una combinación de números y también de lo que son las letras. Ya, vamos a ver dos ejemplos más, ya que con las letras y signos matemáticos podemos expresar el perímetro y área de rectángulos. Vamos a recordar a qué es igual el perímetro y el área de un rectángulo. El perímetro es igual, tenemos aquí una pequeña fórmula, P de perímetro es igual 2A más 2B, en donde A y B son los lados. También otra forma de calcular el perímetro, recordemos que es sumando todos los lados, en este caso los 4 lados. Y el área es igual a base por altura. La B representaría la base y la H a la altura. Vamos a observar dos ejemplos. En el primer ejemplo tenemos que la base vale X, es decir, es la incógnita. Y la altura es 3. Vendríamos a sumar los lados para calcular el perímetro y a multiplicar los lados para calcular el área. El perímetro me quedaría así, 2 por A, el primer lado sería A, que es la X, me quedaría 2 por X. Y el segundo, que sería 2 por 3. Multiplicando, cuando multiplicamos con una variable, si le vemos aquí está el puntito del producto. En el resultado solamente unimos, ahí sería 2x. Cuando ya utilizamos el lenguaje algebraico o expresiones algebraicas, ya no vamos a usar la x para el producto, sino el puntito, porque si no aquí nos confundiríamos, escribiríamos 2 por y otra x, no habría sentido. Entonces en el lenguaje algebraico nos olvidamos de escribir la x del por, sino solamente un puntito para representar la operación. Y multiplicamos 2 por 3, 6. Me quedaría como una expresión algebraica que el perímetro es igual a 2x más 6. El área solamente tengo que multiplicar base por altura, x por 3. Pero como una regla, no podemos escribir primero la parte literal o la letra y después el valor. Por lo tanto, al multiplicar siempre el valor va a ir primero. Por eso está primero 3 y x. Y si nosotros recordamos, también hay una propiedad que nos dice que el orden de los factores no altera el producto. Es decir, que si le escribo el 3 antes no va a afectar en nada. Y esa es la forma correcta de escribir una expresión algebraica. Vamos con el siguiente ejemplo. Todos estos ejemplos se encuentran en su libro de texto en la página 241. De igual manera, vamos a calcular el perímetro y el área.
Miren en el perímetro, siguiendo la fórmula 2, que multiplica al lado A, que es 3y. 2 por 3y. Sumamos el segundo lado, 2, que es de la fórmula constante, y b, que vale y. Vamos, entonces aquí multiplicamos solamente los valores. 2 por 3, 6. Y la y le conservamos. En cambio, para multiplicar 2 por y, ahí solamente se une. Miren, 2y. En cambio, para el área, aquí tengo el área, base por altura. Aquí tengo que multiplicar 3y por y. Aquí aplicamos una propiedad que aprendimos en lo que es la potenciación. Si tengo 2y que se están multiplicando, aquí ¿qué hago? Conservo la base y sumo exponentes. Esta y de aquí tiene un exponente 1, que no se escribe, pero está ahí. Esta y tiene un exponente 1, que no se escribe, pero está ahí. Y si sumamos 1 más 1 de aquí, me da 2. Por lo tanto, y por y me da y cuadrado. Es decir, sumamos. Y me queda como el valor del área 3y cuadrado. Estos ejemplos que acabamos de ver se encuentran en su libro. Lo que vamos a ver aquí son más ejemplos detallados de lo que es lenguaje común y cómo pasarle al lenguaje algebraico. El lenguaje común se lo representa a través de un enunciado, es decir, puede ser una frase escrita de manera como ustedes lo hacen en lengua y literatura. Y este lenguaje que está escrito a manera de enunciado lo pasamos a una expresión algebraica. Tenemos entonces, primero vamos a ver el enunciado o lenguaje común y luego le pasamos al algebraico. En lenguaje común, ¿cómo representamos a un número? Un número puede ser representado a través del lenguaje algebraico con cualquier letra del abecedario. Pero por lo general, como habíamos indicado anteriormente, lo representamos a través de la letra X, que es la que se utiliza con mayor frecuencia. Aunque si yo deseo le puedo poner la A, le puedo poner la M, etc. Ya vamos, el doble de un número. El doble está representado por el número 2. Si un número vale X, entonces el doble de un número sería 2X. Sería el doble. El triple de un número. El triple ya habíamos visto en el ejemplo de Jairo. Triple representamos con el número 3. Entonces, el triple de un número vendría a ser 3X. Si quiero seguir así con esto, sería el cuádruple 5X, quíntuple 6X, y así sucesivamente. Tengo el siguiente ejemplo, el cuadrado de un número. Aquí no dice el doble, ¿sí? Dice cuadrado. Aquí lo que representamos es la operación de potenciación. El cuadrado vendría a ser el exponente y el número, ya sabemos que el número es X. Por lo tanto, en lenguaje algebraico sería X al cuadrado. La mitad de un número. Tenemos dos formas de representar. Puede ser X sobre 2, que es la mitad, o también un medio de X. Recordemos que X viene a ser el número. Siguiente, un tercio de un número aumentado en 5. El tercio. Si la mitad es X sobre 2, el tercio, que sería X sobre 3. Si me dice aumentado,
El signo de aumento es el signo más. Me quedaría x sobre 3, 1/3 de x más 5. Tenemos un número disminuido en 2. Ya sabemos que el número va a ser x, disminuido. Lo representamos con el signo menos. Me quedaría entonces x menos 2. Un número par. Nosotros sabemos que los números pares son 2, 4, 6, 8, 10, etc. Es decir, como si nos pusiéramos a dar la tabla del 2. Por lo tanto, tenemos que multiplicar al número por 2 para que sea el número par. Un número impar. En cambio, para que sea un número impar, digamos que el 2 es el número par. ¿Cuánto le agrego o le resto para que se haga 3? En este caso, de 2 a 3 es 1. ¿Sí? Por lo tanto, al número par le tengo que agregar 1 para que se convierta en impar. Es decir, 2x, que es el número par, más 1. El producto de dos números. Y aquí el producto vendría a ser la multiplicación. Un número ya sabemos que es x. Para que tengamos el otro número que es secuencial, vendría a ser la letra secuencial, es decir, la y. El producto de los dos números me quedaría x por y. La suma de dos números. Un número es x y el otro es y. Signo de suma más. Me quedaría x más y. El cociente de dos números. Se lo podemos representar de dos maneras. Con el signo de fracción x sobre y o también con el signo de división que nosotros usualmente ya le conocemos. Me quedaría x sobre y o x dividido para y. De esta manera tenemos algunos ejemplos de enunciados de lenguaje común, que son los que más se utilizan, especialmente para cuando ya se necesite resolver problemas con ecuaciones. Tenemos otra hojita también, que tenemos más ejemplos de enunciado común y de lenguaje algebraico. Tenemos un número más su consecutivo. El número, recordemos que es la x, más signo de más y el consecutivo. Digamos que tenemos el número 1. El consecutivo al número 1 es el 2. El consecutivo del número 2, el 3. El del 3, el 4. Y así sucesivamente. ¿Qué hemos hecho para dar con el número consecutivo? Hemos ido sumando 1. Por lo tanto, para expresar en el lenguaje algebraico, me quedaría x, que representa el número, y más el consecutivo, que en este caso sería más 1. Si me dice dos consecutivos, x sería x más 2. 3 consecutivos, x más 3. Y así sucesivamente. La raíz cuadrada de un número, raíz cuadrada del número que es x. La diferencia de dos números. Signo que representa la diferencia es el menos. Los dos números x y y. Por lo tanto, me daría en lenguaje algebraico x menos y. Un número más 2 y dividido para 3. ¿Ya? Un número más 2. El número vendría a ser x sumado signo de más 2. Y todo esto puede ser con línea de fracción para 3. O también puede ir entre paréntesis como está aquí. X más 2 y dividido para 3. ¿Por qué entre paréntesis? Porque me indica que los dos valores se deben sumar y luego se va a dividir para 3.
el cubo de la tercera parte de un número. ¿Ya? Aquí tenemos el cubo. Esta va a ser la operación de mayor jerarquía. Es un exponente 3. Y la tercera parte del número que ya habíamos visto que era x sobre 3. Todo esto elevado al cubo. Un número disminuido en 2. Aquí está señalado de otro color para que veamos que de acuerdo a la forma de escritura, la parte del lenguaje algebraico cambia. Disminuido en 2, x menos 2. Un número disminuido de 5. Mire, solamente que diga de, quiere decir que de ahí voy a quitar el 5. De 5, por lo tanto el 5 va primero, 5 menos x, x que es el número. La edad de una persona, que la podemos establecer con cualquier letra, en este caso la de mayor frecuencia de uso es la x. Dice, la edad hace 5 años. Hace me indica que es tiempo pasado. Y yo lo que voy a hacer es a restar. X menos 5. La edad dentro de 7 años. 7 años dentro quiere decir futuro. Sería más. Muy bien. X más 7. Ya, aquí es donde hay un poquito de controversia en estos tres ejercicios. El exceso de 6 a un número. Ya, todo lo que sea en exceso, siempre el número, miren, va a ir primero menos. El exceso de un número sobre 6. Ahí va al lado contrario. X menos 6. Tenemos otra forma de escritura, el exceso de 6 sobre un número. Ahí es 6 menos x. En este caso, miren, de todas las que diga en exceso, observo el que va primero y de ahí se resta. En el primer caso, de 6, de ahí resto. De un número, del número resto. De 6, de ahí es donde voy a restar. Hasta aquí tenemos los ejemplos que son de enunciado o lenguaje común, pasándole al algebraico. Ahora vamos a ver lo contrario, del lenguaje algebraico, cómo le voy a pasar al lenguaje común o el enunciado. Y aquí vamos a ver en cambio lo contrario. Y miren, aquí tenemos en algebraico, tenemos x sobre 2, esta ya la vimos hace un momento, es la mitad de un número. Eso tendríamos que escribir en el enunciado lenguaje común. Miren, tenemos 5x, 2x era el doble, 3x triple, 4x cuádruple, 5x sería el quíntuple de un número. Miren, aquí tenemos ya una que está un poquito más compleja. Siempre observamos aquí la operación de mayor jerarquía. En este caso tenemos que esté elevado al cuadrado. Aquí en este caso sería, vemos la operación de la mitad, el cuadrado, operación de mayor jerarquía, de la suma, aquí tengo un signo más, de x y de y que serían dos números. Sería el cuadrado de la suma de dos números. Miren acá. Mayor jerarquía, y bueno, tengo potencia aquí y potencia acá. Pero entre la x cuadrado y el paréntesis, ahí no hay escrito nada. Recordemos que cuando no hay ningún signo entre el paréntesis, no hay ningún signo aquí, quiere decir que es un producto. ¿Ya? Entonces aquí tengo dos factores. Este es un factor y el de acá es otro factor. Ya, el primer factor sería el cuadrado de un número. ¿Sí? Y el segundo factor, todo esto. La operación aquí sería el producto del cuadrado de un número por el cuadrado de la suma de un número más 1.
Aquí no es suma de dos números, porque aquí me dice, está ahí el 1, por lo tanto ahí ya me da el valor. Miren, el producto del cuadrado de un número por el cuadrado de la suma de un número más 1. Miren, este sí ya facilito, tenemos x menos 7, lo podemos escribir de dos maneras. Una, la diferencia de un número y 7, o un número disminuido en 7. De las dos maneras se puede escribir. Ya este no se encontraba en los ejercicios que les di anteriormente a la mayoría de ustedes, pero sí está uno parecido en la hojita del deber. Ya, aquí tenemos un decimal que es representando en este caso a un porcentaje, perdón. ¿Ya? Aquí el porcentaje representa al 50%. El 50% de x, que sería de un número. Ya solamente estos ejercicios les he ubicado para pasar del lenguaje algebraico al enunciado, porque la mayoría ya hemos visto en las diapositivas anteriores. Por ejemplo, lo de mitad de un número, esto ya vimos el anterior. Y ya nos damos cuenta, tenemos bastantes ejemplos para poder comparar. Ya, les voy a ayudar realizando la explicación de un ejercicio del deber de la página 242. Vamos a realizar en concreto el numeral 8. Si esto se encuentra en su libro, y si ustedes tal vez ya le leyeron el documento del día de ayer, ahí se encuentra que hay que resolver los ejercicios de la página 242. Hay algunos que ya tienen resuelto, porque yo ya revisé en algunos cursos. Pero por favor, con esta mayor explicación tratemos de hacerlo de una mejor manera. Este mismo ejercicio yo ya lo voy a resolver para que usted observe cómo tiene que hacer. ¿Qué me dice el ejercicio 8? Expresa en lenguaje algebraico el volumen. Ahí está señalado de otro color resaltado. El volumen de un ortoedro, que es la figura que se encuentra aquí, la figura 7. Cuyas dimensiones son 3 números consecutivos. Si se sabe que la longitud de la menor dimensión es x metros. Miren, esta es la dimensión que nos está dando. Ya, el ortoedro es esta figura que tiene 3 lados, ¿sí? Diferentes. Ya, para ello, ¿qué tengo que saber? ¿Cuál es la fórmula para calcular el volumen? Y partiendo de los datos que nos da. Los 3 números consecutivos. El primer número consecutivo sería la x. Segundo número consecutivo, como ya vimos hace un momento, x más 1. Y el tercer número consecutivo, x más 2. Tengo los 3 números consecutivos. Estos son los datos. Lo que tengo que ahora que hacer es calcular el volumen. Para ello, la fórmula del volumen. Aquí tengo la fórmula del volumen, que es A por B y por C, que representa la longitud, la profundidad y la altura. Los 3 valores. Miren, aquí ya los he representado. El primer lado de la longitud sería x. El segundo lado, que por ende es un poco más grande, x más 1 la profundidad. Y la altura, que es el lado más largo, sería el último número consecutivo, que es x más 2. Miren esto, analizando, nomás viendo los lados, cuál le corresponde a cada uno. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Reemplazar en la fórmula los valores que ya tenemos. Aquí tenemos A por B y por C, que es el volumen. El primer lado, que es x, que multiplica al segundo lado, que sería b, x más 1, y que multiplica a x más 2, que es el lado c de la altura. Y así nosotros multiplicamos x por x, y habíamos visto que aquí conservamos la base y sumamos exponentes, un unito aquí, un unito acá, 1 más 1, 2. Y 1 por x, x. Todo número multiplicado por 1 es igual al mismo número. Y tenemos el valor del otro lado.
Aquí se pudiera seguir multiplicando este binomio que se llama por el de acá, cada factor. Pero eso vamos a ver ya posteriormente. ¿Por qué? Porque esto ya sería un material más avanzado. De acuerdo a lo que ya vayamos viendo, vamos a ir viendo cómo calcular. Si usted le deja hasta esta primera parte, donde está solo expresado a manera de productos, está muy bien. ¿Sí? Ya, hasta ahí sería entonces la clase de hoy.